Bien, amigos, vamos a pasar una nota luctuosa. Murió Manuel Félix de los Santos. Manuel Félix de los Santos, Felito. Pasamos por la profunda pena de informar el fallecimiento de nuestro querido Manuel Félix de los Santos, Felito. Nació el 25 de febrero de 1935 y murió el 23 de marzo del 2024. Sus restos serán velados en la funeraria Fortuna de San Juan de la Maguana, jueves 28 de marzo, de 9 a 4. Y su última morada será en el Camposanto de Puerta del Cielo, en Santo Domingo. Familia de los Santos del Valle. Nos manda la nota Yamila Tías, presidente del Club Libanés Sirio-Palestino, quien era nieto de Manuel Félix de los Santos. Bien, tenemos también una nota que Carlos nos va a pasar. Sí, cómo no, doctor. Los accidentes de tránsito, intoxicación por alimentos y alcohol son algunas de las razones que podrían llevar a un afiliado a requerir atención en distintas prestadoras de servicios de salud, y por tal razón el director de SENASA llama a la población a cumplir con las orientaciones que da el Centro de Operaciones y Emergencias a propósito de la conmemoración esta Semana Santa. Todos tenemos la capacidad de evitar, reducir y mitigar los riesgos con acciones preventivas. En cuanto a la protección, debemos aportar nuestro granito de arena, donde quiera que estemos, ya sea en un balneario, en la carretera o simplemente disfrutando en el calor del hogar, dijo el doctor Santiago Jacín, director ejecutivo de SENASA. Ahí hizo una mirada retrospectiva y de análisis del 2021 al 2023 en 3 años, y solo para la época de Semana Santa, 1.649 afiliados resultaron afectados, y de estos un 89% estuvo involucrados en algún accidente de tránsito, el resto en intoxicación por alimentos, y que en cada caso terminaron en algún centro de salud público o privado. Doctor. Bien, amigos, vamos antes que nada a darle la bienvenida al doctor Junior Espinosa. Tenemos un lunes complicado porque tenemos el problema de ver el panorama en forma conjunta, y vista de esa forma no auguramos nada bueno. No queremos ser pesimistas, pero sí queremos decir que quizás cuando vemos tantos problemas al mismo tiempo, nos damos cuenta de que nosotros salimos siempre de nuestros líos. Miren, aparece hoy una efemérides que da cuenta de que el país en los momentos más difíciles ha podido salir de problemas. La efeméride dice algo que no, aparentemente no tiene que ver con lo que vamos a contarle. Dice, en 1962, en marzo, Trujillo lo matan en mayo del 61. En marzo está gobernando, del 62, está gobernando el Consejo de Estado. El ingeniero Mario Penso Fonder renunció el 25 de marzo al Ministerio de Obras Públicas y alegó que el Consejo de Estado nombraba sistemáticamente funcionarios empleados sin consultarlo a él. ¿Qué tiene que ver una cosa tan lejana, tan sin importancia? Miren,
Matan a Trujillo el 30 de mayo. El presidente Balaguer era presidente títere. Posiblemente Balaguer tenía algún tipo de información de que se estaba gestando, y sobre todo si los americanos estaban, lo normal era que le habían dado algún tipo de información al presidente que podía asumir como asumió el poder a la muerte de Trujillo. Pero nadie esa noche, nadie aquí tenía una idea de que Rafael Leonidas Trujillo Molina lo iban a matar esa noche. Y lo mataron. Un grupo. Resulta que Balaguer asume, pero Balaguer no soñó con ser presidente el 31, ni que iba a leer un panegírico. Y menos pensó que a los pocos días el presidente de Estados Unidos le llamaría para que forme un Consejo de Estado. Y los miembros de ese Consejo de Estado tampoco soñarían nunca, ni soñaron, que iban a ser gobierno, sin campaña, sin aviso, sin anuncio. Bonelli, Pichardo, Fernández Caminero vino después. El padre Pérez, el obispo. El doctor Reed, Luis Jamiá Matió y Antonio Inver Barrera, que acababan de matar a Trujillo el año anterior. Esa gente no estaban preparados para hacer un gobierno. Y lo fueron. Entonces, cuando uno ve que ese Consejo de Estado, con todos esos problemas, le pasan una nota y le dicen, mira, esos dominicanos son comunistas, ustedes no le pueden dejar entrar. El Consejo de Estado, pero ¿cómo es posible que a la muerte de Trujillo se le cierren la puerta a los enemigos de Trujillo para que entren? No, que son comunistas. Tuvieron que devolver dominicanos que se pasaron 20 y 30 años fuera del país, porque lo dijeron los que mataron a Trujillo. Señores, este panorama de hoy no es peor que aquel, pero no es fácil. Lo digo porque en forma, miren, nosotros hemos estado haciendo una serie de comentarios que, resumidos, el Caribe tiene la gentileza de reproducir. El de hoy, por ejemplo, el despliegue de la misión de paz en Haití, liderada por Kenia, podría no ser tan inminente como algunos piensan. Según un informe publicado en Político, los congresistas han congelado 40 de los 30 millones sometidos por Estados Unidos. USAID, de unos fondos que tenía, aporta una parte de esos 30, pero no aporta los 40, debido a la ambigüedad del plan presentado por el gobierno. El gobierno americano, y además se argumenta que este no proporciona información sobre cómo la fuerza multinacional, que no es multinacional sino keniana, enfrentará a las pandillas. ¿Qué le va a hacer? ¿Apresarlas, matarlas? Si participan en combate con ellos. La duración y los costos, entre otros aspectos. Las fuentes citadas por Ver indican que el dinero no es el único obstáculo. El aeropuerto de la capital está cerrado y no hay bases logísticas disponibles. La llegada de la misión, concluye el informe, podría demorar semanas y hasta meses. Ese es un problema que aparentemente es haitiano. ¿Qué produce eso? Que está cerrado el aeropuerto de Puerto Príncipe. ¿Por dónde van a venir las tropas de Kenia? ¿Por dónde va a venir la ayuda?
¿Qué es el corredor? ¿Qué son los asentamientos? Otra cosa, que no tiene aparentemente nada que ver con Haití, pero tiene que ver con nosotros. Los candidatos presidenciales siempre han sabido manejar diversas situaciones que se presentan con los comunicadores y periodistas. Por ejemplo, si un periodista trabajó para Leonel con Rafaelito Núñez, o si trabajó con Danilo, o con Marchena, o con Gonzalo, no necesariamente tiene que ser contratado para la campaña de Leonel o de Abel, porque esta vez ambos candidatos no disponen del dinero que antes tenían y que hoy dispone el gobierno de Abinader. Y como dice Leonel Fernández, es el tiempo de la dinerocracia. Los candidatos de la oposición saben que ninguna inversión que se haga en comunicadores cambiará los resultados electorales que vendrán. Además, saben que el dinero de la política no vuelve a la política. Nadie es pendejo. Por eso ningún periodista tiene acceso a hablar fácilmente con los candidatos Abel, Leonel ni Gonzalo, porque de antemano saben lo que quieren. Otro tema, son cositas que van a terminar en lo que le vamos a decir. Puede que muchos no perciban la particularidad del momento en que vivimos. Estamos en campaña para elegir los poderes públicos bajo la amenaza de ese volcán de erupción que es Haití, y asedio de fuerzas externas e internas para que el país se haga cargo de los problemas de un Estado colapsado. En este delicado contexto, una oposición de franco declive evade responsabilidades y estimula aspiraciones individuales que van más allá de las posibilidades de la nación. Como para ponerle la frutilla al pastel, las grandes potencias empujan el mundo a una guerra. El delicado momento que vivimos reclama la unidad. La nación debe responder a los grandes desafíos en espíritu de cuerpo. Otra cosa, no se puede medir el desempeño de un gobierno sin ponderar con sentido de justicia las dificultades provocadas en un entorno regional y mundial altamente complicado. Pandemia, problemas en la cadena de suministros, guerras, volatilidad de los precios de los productos básicos y en caos de proporciones mayúsculas en el vecino país. Para citar algunos ejemplos, ¿qué pensar de tantas dificultades no provocadas internamente? La economía se mantenga firme y en crecimiento, por sí mismo un logro extraordinario, sorteando dificultades. El país avanza a la defensiva, como es menester en tiempos difíciles, es decir, con prudencia. Fox News está dando cobertura a la crisis de Haití y ha aprovechado su permanencia en la frontera para reportar sobre el muro fronterizo que construye el gobierno, el equipamiento y las labores de seguridad que mantiene el ejército. La opinión de los periodistas y de los presentadores tras el reportaje fueron favorables a este país por el manejo dado a migración legal y lo ponen ejemplo para que Biden haga lo mismo en la frontera con México, no siendo habitual que la prensa norteamericana hable de forma positiva sobre una gestión de gobierno dominicano. Evidencia que Estados Unidos le ha dado un chance a Luis para que obtenga su reelección y luego cargarle la agenda pendiente al país. Esto es lo que nosotros pensábamos la semana pasada, pero resulta que la situación, si la vemos en forma conjunta, es mucho más que eso. Tenemos elecciones en 55 días. A este periodo de Luis le quedan 144 días hasta agosto 16. La reelección parece un hecho consumado. Hoy hay una convocatoria de los dos grandes partidos para enfrentar el problema del triunfo inminente del PRM. Esa reunión será esta tarde, Leonel y Danilo se reunirán, no sabemos qué van a anunciar. ¿Qué es lo más grande que pueden anunciar? Una unidad completa en el Congreso.
Podría ser. Pero lo más grande, un solo candidato. Pero un solo candidato después que están impresas las boletas. Renunciando uno para apoyar el otro de boca. Decirle al PLD voten por Leonel o decirle al PRM voten por Abel, porque llegamos a un acuerdo. No hay tiempo, que no inventen. No hay tiempo. Los partidos están divididos. Los grandes, el PRD está dividido y el PLD está dividido y el Partido Reformista está fragmentado. El votante se divide en tres. Una pequeña cantidad que quiere que el país progrese, otra que vota por lo que le conviene y muchos que venden el voto. Lo de la venta del voto es verdad. La situación mundial con dos guerras, Ucrania y cosas. Pero ayer se presentó unas declaraciones insólitas, una tercera guerra, preventiva y anunciada. Los chinos anuncian que en vista de que ellos no pueden crear una tercera guerra, ellos posponen para el 27 la ocupación militar de la isla de Formosa, militarmente. Y se queda todo el mundo tranquilito. La situación de Haití, la preocupación principal es que el PRM aplaste en la forma que aplastó el Congreso y que se haga una reforma constitucional a la medida de los intereses del PRM. Una mayoría de diputados y senadores, que de seguro ya los senadores casi están asegurados en un mínimo de 26, y el máximo, algunos hablaron hasta de 30. Y la mayoría de los diputados asegura una reforma. ¿Una reforma para qué? ¿Para inamovilizar el Ministerio Público y para unificar las dos elecciones? No. Después que está convocada, el Pleno es soberano. Ahí se puede meter una modificación a la reelección de que Luis Abinader puede postularse en el 28 o pueden hacer cualquier otro tipo de reforma constitucional. Eso no se puede. No se podía. Aquí se ha hecho de todo. Y cuando tú tienes, por ejemplo, en el caso haitiano, ¿ustedes han oído algún izquierdista dominicano hablar de Duarte? Díganme, ¿qué izquierdista ha hablado de Duarte aquí? Los izquierdistas están ejecutando la agenda norteamericana. Los izquierdistas creen realmente que el plan de unificación es una necesidad. Y en la izquierda, tú dices, nunca han hecho nada. Sí, pero han sido la fuerza de choque que el PRD usó durante los 12 años. Para eso sí. Entonces, cuando tú tienes una mayoría de las fuerzas que luchan en las calles, no hay esperanza. Cosas que no hay solución. Número uno, que la reunión de esta tarde no va a servir para nada. Número dos, que el PRM se va a constituir en un partido mayoritario y en un dictador constitucional. Número tres, que el problema de Haití no tiene solución. Hasta el Listín hoy, en su editorial, le dice, ¿cómo ubicar 1 millón de personas? Entonces, en forma irónica le dice, Estados Unidos 500,000, Canadá 300,000 y Francia 200. Pero eso es irónicamente, porque son 11 millones, de los cuales hay 4 aquí. Entonces, tampoco hay nada que hacer en el caso haitiano. Que se entienda que es muy tarde para las dos cosas. El PRM es una realidad mayoritaria y el tema de Haití es cuestión de terminarlo, o por lo menos de aceptar la realidad. Hay en medio de todo eso
problemas internos que uno no se lo explica. Y es, por ejemplo, el caso de los reclusos. En República Dominicana hay en cárceles 26.000 personas, de las cuales puede haber unos 14.000 que son ya definitivos, preventivos, y el resto pueden ser ya definitivos. Ha habido 2 intentos de incendio en la principal cárcel. Nosotros queremos decir lo siguiente. En el día de ayer, la Procuraduría anunció, primero destituyeron a la coronela que dirige, la coronela, como si eso fuera una solución. Suspenden las visitas a la cárcel. Posiblemente esa señora militar no tomó las medidas drásticas que había que tomar después que la nombraron, porque ella la nombraron hace poco, pero querían mano dura, y a lo mejor ella no quiso. Se debe sentir muy orgullosa de que la hayan quitado. Y en el caso de lo que está originando el problema es que aquí hay 3 cárceles que están inconclusas. Las inició un procurador que está acusado de corrupción. No defendemos el que no la haya habido, pero queremos decirle lo siguiente. ¿Cómo es posible que si la cárcel que puede alojarlos todos los presos del país, que son definitivos, que es la de Guerra o Las Parras, como le dicen, esté construida sobre bases irregulares, negocien con los constructores? El constructor dice, yo recibí dádivas, por tanto, fue perdonado, porque lo importante en este proceso es testimonios en contra del procurador. Pero a ti te obligaron a hacer una cárcel en un charco, en una laguna. Cuando tú lo hiciste, tú no dijiste, no, yo no la puedo hacer ahí. No, dame los cuartos que yo la hago, y ahora lo perdonan. Una cosa son los constructores, una cosa el que lo ordenó, una cosa el que lo corrompió, y otra cosa es el que se dejó corromper. Entonces, ya está bueno de tener este país loco. 3 cárceles, la de San Juan, la de Guerra y otra más. 63 personas involucradas en este caso, porque declararon en contra de Jean Alain, han sido perdonados. Los que construyeron mal, según dicen, que otros dicen que no, que están bien construidas. Jean Alain, con su condición de ironía, dijo, yo puedo ayudar. Usted no puede ayudar nada. Usted es un preso de desconfianza. Entonces, ya está bueno de que esa procuraduría y el gobierno no asuman una posición. Yo creo que debe hacerse lo siguiente. Yo creo que se debe tomar la lista de reclusos y todos aquellos reclusos que estén condenados a más de 10 años y a menos de 20, se les otorgue, si su conducta es buena, no que se le perdone, una prisión domiciliaria. Que los que están acusados de no pagar una fianza y están presos por no pagar la fianza, se les dé una prisión domiciliaria. No digo que lo suelten. Y tercero, los que están acusados de penas leves, que le busquen una solución. Creo que eso podría descargar para comenzar las cárceles. A mí no me van a hacer caso, que conste, nada de eso es posible, porque jurídicamente Tim Marín de Dopingüe, aquí lo que saben son los abogados que viven manteniendo gente presa porque les conviene. Y ese acuerdo que se ha hecho con esos 63,
que lo revisen. En medio de todo esto, la tropa de choque de Estados Unidos aquí, porque antes intervenían, ahora tienen a participación, que son los que trazan las reglas, eligieron su nuevo coordinador. Un amigo, abogado, hijo de un juez de la Suprema Corte de Justicia. También en ese momento, el fundador fue motivo de reconocimiento en España, cosa que nosotros no nos oponemos a ninguna de las dos cosas. Las vacaciones de Semana Santa, siempre hay tregua, este año no va a haber tregua, porque solamente vamos a tener quizás en los medios el Viernes Santo, pero en los centros donde la gente va, ahí habrá mucha actividad de parte de los partidos, porque aquí nadie sabe quiénes son los candidatos. Nadie conoce candidatos aquí, conocen los presidenciales. Eso es más o menos el panorama que nos guarda. Elecciones en 55 días, gobierno termina en 144, hay una reelección que es un hecho consumado, hay una convocatoria hoy para aumentar la Alianza República Dominicana y los grandes partidos siguen divididos, el votante sigue suelto en banda, la situación mundial no es nada halagadora, la situación de Haití está todos los días más complicada y la preocupación será los resultados de estas elecciones en que el PRM tendrá una mayoría sin precedentes en el Congreso. Reformarán la Constitución y si falta algo, las cárceles están llenas de corruptos del gobierno anterior, de los cuales su jefe es que convoca para hoy en el embajador reunir las fuerzas de oposición. Eso es lo que hay y ojalá que este gobierno no cometa otro disparate, porque el otro día el presidente en forma valiente se refirió a que no dará un paso atrás en las deportaciones, pero no ha cancelado a Lozano. Romántica posición de parte de Luis Abinader. Lozano sigue en el cargo, el canciller sigue en el cargo y él como Poncio Pilatos. Vamos a hacer una pausa y quiero aprovechar y felicitar a Ricardo Hopperman, que cumple años hoy. Dentro de todo esto, Ricardo, un abrazo.